En los últimos días de la veintena de Atzcahualo tenía lugar un ritual bastante particular. Los guerreros y otros señores que se habían hecho de cautivos en la guerra les arreglaban y ataviaban para llevar a cabo una ceremonia en la cual se fingía, o mejor dicho, se practicaba su próxima muerte. En esta ceremonia eran puestos sobre la piedra de sacrificio del templo de Yopico a honra de Xipe Totec y se fingía cortarles los pechos con un cuchillo hecho de masa de maíz que aún conservaba su piel, que no había sido nixtamalizado. Otros cautivos eran puestos a pelear sobre el Temalacat, la piedra del uso, pues a semejanza del instrumento para hilar, al centro de esta piedra se ataba un mecate, que ataba en su otro extremo el talón del cautivo que habría de ser obligado a combatir sobre la piedra, contra 4 guerreros de élite, 2 de ellos ataviados como jaguares y 2 como águilas. Y si de algún modo lograba sobrevivir a este enfrentamiento, un quinto guerrero, cuya característica era ser zurdo, vendría a rematarle. Para su defensa, solo contaba con un palo adornado con plumas y algunas macanas, por lo que muchos cautivos ni siquiera se tomaban la molestia de combatir y simplemente se rendían, y si esto pasaba, era superstición que no le traería gloria ni fama a quien lo había capturado. Luego de ser derrotados, los cautivos con su piel maltratada eran llevados al templo de Yopico y eran sacrificados. Su corazón era extraído y su cuerpo era preparado para la ingesta. Es importante hacer hincapié en que estos cautivos no eran desollados, pues como se verá a continuación, tanto el mito de Xipe Totec como su celebración, el Tlacaxipehualistli, más que una concepción sobre la renovación de la naturaleza muerta, parece hacer alusión al maíz, las buenas cosechas y el modo de preparación del alimento por excelencia de los mexicas. Ahora bien, antes de iniciar el Tlacaxipehualistli, con algunas veintenas de anticipación, los señores mexicas acostumbraban declarar la guerra a alguna provincia que no estuviera sujeta a su reinado, ya fuese a los huastecos, en la Mixteca, o bien pactar una guerra florida contra sus eternos rivales los huexotzincas, los cuauquecholtecas o los cholultecas, para de esta manera tener los cautivos necesarios para llevar a cabo la celebración. Y es que una vez otorgado el cautivo para la celebración, a estos guerreros les eran otorgadas las divisas que les concedían un mayor rango dentro del ejército, ya fuera el llamado besote, el septum, alguna manta elaborada finamente e incluso algunas armas, objetos que prácticamente eran usados únicamente en la celebración, aunque cabe aclarar que muchas veces también les otorgaban tierras, personas que trabajasen para él, entre otras cosas. Los primeros cautivos eran llevados al templo de Huitzilopochtli, en donde su corazón era extraído y su cuerpo despeñado. Pero la verdadera celebración tenía lugar en el barrio de Yopico, el barrio de Xipe Totec. Ahí, los ministros de los ídolos se vestían como las divinidades y les era preparada una banquilla o casa elaborada con hojas y varas de zapote, desde donde apreciaban el sacrificio del Tlahuahuanalistli o rayamiento, en el cual los cautivos eran obligados a pelear sobre el Temalacat contra los 4 guerreros antes mencionados. Exhaustos y abatidos, eran llevados a una segunda piedra circular sobre la cual su corazón era extraído y entonces su piel era removida y guardada en el templo de Yopico. El cadáver desollado era despachado hacia el barrio del guerrero que lo había capturado, y ahí sus familiares y amigos se servían de sus restos para preparar el tlacatlaoli, que por su traducción es el maíz desgranado de hombre, plato elaborado con maíz cocido, carne y caldo, el cual seguramente también estuvo especiado, y el cual era acompañado con unas tortillas realizadas con maíz sin nixtamalizar, es decir, con el grano entero
aún con su piel. En este gran banquete, algunos allegados al guerrero también le pedían permiso para usar aquella piel desollada, pues se pensaba que el usar aquel pellejo curaría las enfermedades de la piel o de los ojos, además de que aquellos que portaban los pellejos eran libres de pedir en las casas de su barrio los bienes necesarios para un segundo banquete en el cual el señor pagaría a todos sus familiares lo que aportaron para el festín inicial. A estas personas se les nombraba de la misma manera que a los que habían muerto para otorgar su piel. Eran los Xipeme o desollados, y andaban entonces por las calles recolectando víveres para su señor. Si alguno de ellos se encontraba en la calle con algún otro Xipeme, ambos entraban en conflicto y reñían, tratando de maltratar los pellejos de la otra persona. Una de las principales ofrendas otorgadas a estos Xipeme eran los granos de maíz, o mejor dicho, las mazorcas, apartadas de la última cosecha y que se guardaban exclusivamente para sembrar, pues al otorgárselas se pensaba que estos Xipeme habrían de traer una buena cosecha y una buena temporada de lluvias. Algunos otros rituales tenían lugar durante esta veintena. No obstante, expliquemos el porqué de todo lo mencionado hasta el momento. Uno de los tantos nombres de Xipe Totec era el de Iztapaltotec, el señor de la loza, representado comúnmente con un tocado de navaja de pedernal. Y es que, como cuenta el mito del quinto sol, prácticamente en todas sus versiones, el requisito previo para que el sol continuara su camino sobre la bóveda celeste fue el sacrificio de todos los dioses, pues la sangre de estos habría de alimentar al astro durante su recorrido diurno. De esta manera, los ministros de los ídolos, ataviados como los antiguos dioses, presencian el sacrificio de los cautivos con cuya sangre habrá de alimentarse el sol para continuar su recorrido. Este mismo mito narra que a la gran hoguera que se encendió en Teotihuacán se arrojaron Texistecat y Nanahuatzin para convertirse el primero en la luna y el segundo en el sol. Además, a la hoguera también se arrojó el águila y después el jaguar. La primera adquirió sus características plumas cafés y el segundo sus manchas negras. Y de esta manera, los combatientes del Temalacatl se vestían como águilas y como jaguares, Ocelopili y Cuauhpili, recordando así a aquellos animales míticos que se arrojaron a la sagrada hoguera de Teotihuacán. Finalmente, el Temalacatl o la piedra del uso comúnmente está adornada con motivos solares en su parte superior, demostrando la connotación solar y mítica de esta celebración. Esta es una de las veintenas en la que puede apreciarse detalladamente el bagaje mítico que se representaba durante esta celebración. Y regresando una vez más al maíz, sería hasta la veintena siguiente, el Tozostontli, cuando se iniciaría la ingesta del maíz ya nixtamalizado, elaborado en atole, tamales y otras cosas. Y tal como lo describe Carlos Javier González en su obra de Xipe Totec, es muy probable que el desollamiento humano de esta celebración haya sido una metáfora al desollamiento del maíz mediante la nixtamalización, quedando ligado una vez más Xipe Totec al sagrado alimento, por lo cual no es de extrañarnos que en muchas de sus esculturas la piel desollada que viste asemeje granos de maíz, mostrándonos la profunda concepción que tenían los antiguos nahuas al respecto del sagrado alimento Xipe Totec, la guerra, la nixtamalización y el desollamiento de los hombres. Yo me hago nombrar el Chichimeco, y si este tipo de contenido te gusta, no te olvides de suscribirte a este canal, dejarme un like y un comentario. Y si esta clase de contenido te gusta, no te olvides de compartirlo. Me ayudas un montón haciéndolo.
No te olvides que todo el material de referencia está en la descripción de este video. Y te espero en una próxima ocasión.